Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Estamos resolviendo un problema aplicando precisamente algunas fórmulas de la energía cinética de los gases, ¿no es cierto? Resolvimos más bien el inciso A de este ejemplo, ¿no? Donde nos pedía que hallemos el valor medio de la energía cinética de las moléculas de un gas ideal a las temperaturas de 15 grados Celsius y 120 grados Celsius. Hemos aplicado esta formulita, ¿no? Es medio la constante K multiplicada por la temperatura, donde esta constante K, les recuerdo, es la constante de Boltzmann, definido precisamente con este número y estas unidades, ¿no? Entonces resolvimos para la temperatura 1, hemos indicado para 15 grados Celsius, y también resolvimos para la temperatura 2 de 120 grados Celsius, ¿no es cierto? Y los valores que hemos obtenido las hemos tomado en cuenta. Ahora bien, respondiendo al inciso B, donde nos pide de que hallemos la energía cinética de un mol, ¿no? De gas ideal a las mismas temperaturas. Acá hay que tomar en cuenta estos términos, ¿no? Acá nos dice energía cinética, nos indica de las moléculas, ¿verdad? Mientras que el inciso B nos dice calcular la energía cinética de un mol, ¿no? O sea que son ya diferentes, no es lo mismo molécula que mol, ¿no es cierto? Entonces, para este caso vamos a aplicar la fórmula de que esta energía, ¿no es cierto?, es igual a 3 medios, la constante R, multiplicada por la temperatura. Hacemos notar de que esta R ahora, ¿no es cierto?, es la constante que conocemos, 8,31 Joule sobre mol grado Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hallar la primera energía cinética, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí indicamos, para T1, o sea, temperatura 1. La temperatura 1 ya está definida, tenemos 288 grados Kelvin, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hallando esta primera energía y haciendo uso de esta formulita, vamos a tener precisamente 3 medios, ¿no es cierto?, multiplicada en este caso por la constante R, ¿no? Y esa R, bueno, ya sabemos que está definida como 8,31, ¿verdad? Hablando de Joule sobre el mol grado Kelvin. Pero también a la vez multiplicado por la temperatura, en este caso nos referimos a 288 grados Kelvin, ¿no? Se va a simplificar grado Kelvin con grado Kelvin. Y este resultado vamos a obtener en Joule sobre mol, ¿no es cierto? Entonces, haciendo esta operación, notamos que, ustedes también pueden hacer el cálculo, o este cálculo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser este valor de la energía cinética? El cual, les repito, va a estar dada en unidades de Joule, en este caso sobre mol, ¿no? Ya no sobre molécula, como en el anterior caso, ¿no es cierto? Entonces, este valor que se obtiene para este caso es, no sé si coinciden conmigo, 3589.9 Joule sobre mol. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, también realizamos un cálculo similar, en este caso ya para la temperatura 2, ¿no es cierto? Y esta temperatura 2 está dada con el valor de 393 grados Kelvin. Entonces, nuevamente, reemplazamos la temperatura en nuestra formulita. Vamos a hallar ahora una energía 2. Y esta energía 2 va a estar dada con el 3 medio, ¿verdad? La constante R, 8,31 en unidades de Joule sobre el mol grado Kelvin. Y multiplicada por la temperatura de 393 precisamente
grados Kelvin. Está haciendo esta otra operación, el resultado también nos va a dar en unidades de Joule sobre mol, ¿no? Simplificándose grado Kelvin con grado Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, de acá obtenemos un nuevo resultado donde va a estar dada por 4.898, ¿no es cierto? Coma, decimos 7. No sé si coinciden conmigo con este resultado, ¿no? Ustedes también pueden ir haciendo ese cálculo y de esa manera ir comprobando. ¿Está claro? Bien, jóvenes, entonces de esa manera hallamos estas energías cinéticas, acá relacionado con moléculas y también relacionado con mol, y aplicando precisamente estas fórmulas, ¿no es cierto?, para hallar estas energías. Ahora bien, también nos planteamos un nuevo ejemplo para ir aplicando las otras fórmulas. A ver, vamos a indicar de la siguiente forma. Esta vez, tomando en cuenta las capacidades caloríficas, ¿no es cierto?, de los gases. A ver, acá nuevamente coloco ejemplo, ¿no? A ver, entonces planteo el siguiente problema. Un cilindro contiene, indico, un cilindro contiene, indico, 2 moles de gas argón, ¿no? Argón, como ustedes tendrán conocimiento, es un gas, ¿no es cierto? Pero es un gas, coloco en paréntesis, monoatómico, ¿no? Monoatómico. ¿Qué significa monoatómico? Monoatómico significa en este caso un átomo por molécula, ¿no? A una temperatura, indicamos, a una temperatura de 200 grados Kelvin. Esta vez directamente indicaba la temperatura en grados Kelvin. La pregunta es, hallar calor transferido, hallar indicaremos calor transferido, ¿no es cierto? Decimos calor transferido al gas decimos. Para aumentar, indicamos su temperatura, para aumentar, decimos su temperatura a 400 grados Kelvin, ¿no es cierto? Si el gas se calienta, indicamos se calienta, ¿no? El gas se calienta, decimos, 2 puntos, colocaremos inciso A, ¿no es cierto? A volumen constante. Indicamos a volumen constante. Inciso B, decimos a presión constante. A presión indicamos constante. En inciso C nos planteamos una pregunta más, ¿no es cierto? Decimos calcular el trabajo realizado. Calcular, indicamos el trabajo realizado. ¿De acuerdo? Para hacer la solución vamos a basarnos en la gráfica presión-volumen. Bueno, más o menos de esta forma, ¿no es cierto?
Acá coloco presión, acá coloco volumen. Y voy a trazar dos isotermas, es decir, un isoterma representado de esta forma y el otro isoterma representado, indicamos, de esta otra forma. ¿No es cierto? Ahora bien, este isoterma que notamos inicialmente acá, ¿no es cierto? Este isoterma, vamos a tomar en cuenta que es para 200 grados Kelvin, ¿no? Mientras que este otro isoterma, vamos a indicar que es para 400 grados, en este caso Kelvin, ¿sí? Ahora bien, entonces para hacer esta transferencia de calor, vamos a tomar en cuenta de que este es el instante inicial, llamaremos instante inicial I. Y acá, fíjense, nos indica de que podamos resolver para dos instantes, ¿no? Es decir, para volumen constante y para presión constante. Ahora, si es para volumen constante, obviamente trazamos esta línea hasta acá, ¿no? Donde acá vamos a tomar en cuenta el instante final, ¿no es cierto? Y también trazamos una línea, bueno, a presión constante de esta forma. Este va a ser el punto que llamaremos F'. O sea que en otras palabras vamos a ir por dos caminos, ¿no? En esta transferencia de calor de 200 a 400. Más antes estamos indicando de instante inicial de I hasta F a volumen constante. Luego también de I hasta F' a presión, en este caso constante, ¿no? Además, por otro lado, toda esta área que se nota acá, ¿no? Esta área que se tiene acá, va a ser nada más que el trabajo, ¿no es cierto? Entonces acá indico, toda esta área que se tiene acá va a ser el trabajo realizado, ¿sí? Bien, a ver, vamos resolviendo por partes este problema. Inicialmente vamos a calcular precisamente el calor transferido a volumen constante. En otras palabras, si nos guiamos en nuestra gráfica, fíjense, vamos a ir desde el punto I hasta el punto F, ¿no ve? Porque para este isoterma, fíjense, es 200 grados Kelvin. Para este otro isoterma es 400 grados Kelvin, ¿no? Entonces queremos ir de este isoterma a este otro isoterma, pero a volumen constante, donde el volumen no varía, ¿no? Esa es una primera situación. Entonces, para este caso, vamos a utilizar la formulita. Antes, acá indico inciso A, ¿no es cierto? Para ello vamos a utilizar la formulita, por ejemplo, de el calor transferido, volvemos acá, Q1, es igual a 1 CB delta T. Acá N es el número de moles, CB es la capacidad calórica a volumen constante y delta T es la variación de temperatura, ¿no es cierto? ¿De qué temperatura a qué temperatura está variando? Pero hay que hacer notar acá de que esta relación de la CB directamente va a ser igual a 3 medio L, ¿no? Estamos hablando, en este caso, de un gas monoatómico. Y en gases monoatómicos, ¿no es cierto? Directamente entonces el CB adquiere el valor de 3 medio L, ¿no? Por otro lado también el delta T. ¿Qué es el delta T? El delta T no es nada más que la diferencia de temperaturas entre la temperatura final menos la temperatura, en este caso, inicial. Si ustedes quieren, tómenlo esa temperatura de 200 grados Kelvin como temperatura inicial y esta otra temperatura la tomamos como temperatura, en este caso, final, ¿sí? Entonces, la diferencia en este caso va a ser 400 grados Kelvin menos 200 grados Kelvin, ¿no es cierto? Esta diferencia va a ser nada más que 200 grados Kelvin. Por lo tanto, ya tenemos preparado nuestros datos y lo que vamos a hacer es reemplazar directamente, ¿no? Decimos entonces, por tanto, este calor que pretendemos calcular, estoy empezando acá, va a ser igual a la N, en vez de la CB, vamos a copiar el 3 medio de R y multiplicarlo por el delta de T.
¿no es cierto? Por tanto, este calor 1 va a ser igual a N. El N es el número de moles, ¿no? Pero acá en el enunciado del problema nos indica que es 2. Entonces, copiamos el 2, 2 moles, multiplicado por el 3 medio. R. R es 8,81, ¿verdad? Joule, mol, grado Kelvin, ¿no? Y el delta T ya lo tenemos definida como 200 grados Kelvin. Y de esta manera vamos a calcular este calor, ¿no es cierto? Y este calor, como se notarán, va a estar en joules, ¿no? Va a estar en joules, porque se va a simplificar el mol con el mol, grado Kelvin con grado Kelvin, ¿no? ¿Cuánto es el resultado? Podemos directamente tomar en cuenta este resultado, ¿no es cierto? Y da 4.986. No sé si coinciden conmigo. 4.986, en este caso joules, ¿no es cierto? De forma similar procedemos en este caso para presión constante, ¿no? Presión entonces inciso B, ¿no es cierto? Para inciso B vamos a definir la relación de que calor 2 es igual a N, esta vez Cp multiplicado por el delta T, ¿no es cierto? Ahora, pero en este caso, la capacidad calórica a presión constante es 5 medio multiplicado por la constante R. Hablando siempre en gases, reiteramos, monotónicos, ¿no es cierto? Es por lo tanto, el calor, en este caso Q2 llamaremos, será igual a NCP, pero en vez de CP vamos a escribir 5 medio R y multiplicado por el delta de T, ¿no? Entonces, por lo tanto, este calor Q2 va a ser igual a 2 moles, ¿no es cierto? Multiplicado en este caso por el 5 medio, R. Pero esa R nuevamente, les recuerdo, es el 8,81 Joule, mol, grado Kelvin. Multiplicado por el delta T, que es el mismo, ¿no? Va de 200 a 400. Estamos hablando nuevamente de 200 grados Kelvin. Y de esta forma vamos a poder calcular este calor, ¿no? Entonces acá se simplifica mol con mol, grado Kelvin con grado Kelvin. Y este resultado va a estar en joules, ¿no es cierto? Bien, entonces haciendo esta otra operación, el valor que da como resultado es 8.310. No sé si coinciden conmigo. ¿Está correcto? Bien, entonces de esa forma vamos a también calcular el trabajo realizado, ¿no? Entonces el trabajo realizado va a estar definido respondiendo ya al inciso C, ¿no es cierto? Este trabajo, fíjense, esta área que notamos acá, ¿no? Entre estas dos isotermas, se define nada más que como el calor entregado al sistema a presión constante menos el calor entregado al sistema a volumen constante. Por lo tanto, parte del siguiente resultado, ¿no es cierto? Calor 2 hemos obtenido 8.310, hablamos en joules, menos calor 1 hemos obtenido 4.986, también en joules. Entonces esta diferencia que da en esta relación es 3.324, hablando en unidades de joules. Por lo tanto, este es el trabajo realizado, ¿no es cierto?, en este proceso, ¿no? Y les repito, cuya área está definida precisamente, acá en la figura notamos, ¿no es cierto?, entre las isotermas, en este caso para 200 grados Kelvin y de 400 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Bien, vemos un ejemplo más para ir aplicando
otras fórmulas de la teoría cinética de los gases, ¿no es cierto? Acá indicamos un otro ejemplo. A ver, esta vez nos planteamos este ejemplo de la siguiente manera. Decimos, el aire, bueno, aquí indico el aire, ¿no es cierto? En el cilindro de un motor, el aire en el cilindro de un motor, de un motor de automóvil, por ejemplo, ¿no es cierto? A 500 grados Celsius, a 500 grados Celsius indicaremos, y 55 atmósferas, recuerden que atmósferas es unidad en este caso de presión, ¿no? Atmósferas decimos, ¿no es cierto? Se expande, indicamos, desde 40 centímetros cúbicos, desde 40 indicamos centímetros cúbicos, diremos, hasta 900 centímetros cúbicos. ¿No es cierto? Ahora, acá quedamos. Si la expansión es adiabática, ¿no? Ya les he indicado de que al decir adiabática, quiere decir de que no entra calor al sistema desde afuera, pero tampoco el sistema cede calor al exterior, ¿no es cierto? Entonces, si la expansión, decimos, es adiabática, ¿no es cierto? Y acá damos el dato del gamma. Fíjense, cuando escuchen este término adiabática en un problema, ¿no? Generalmente les da el dato de gamma, ¿no? Para que luego puedan aplicar en las fórmulas que ya se conocen. En este caso, si la expansión es adiabática y gamma, indico, acá voy a dar el valor de 1,3. ¿No es cierto? La pregunta es, indico presión, ¿no es cierto? Y temperatura finales. Y temperatura, indico finales. ¿No es cierto? Además agregamos acá. Y el trabajo realizado. Y el trabajo, indicamos, realizado. ¿De acuerdo? Pues acá el aire estamos tomando en cuenta como un gas, ¿no es cierto? El aire es un gas en realidad, ¿no? Está en el cilindro de un motor, ¿no? Inicialmente está a una temperatura de 500 grados Celsius y a una presión de 55 atmósferas, ¿no es cierto? Nos indica que se expande desde 40 centímetros cúbicos hasta 900, o sea, hay un cambio de volumen, hay un aumento de volumen. Ahora, si la expansión es adiabática, donde acá se da el dato de gamma, 1.3, la pregunta es, allá la presión y temperatura finales, ¿no es cierto? Y el trabajo realizado. Para ir aclarando un poco mejor, voy a hacer el dibujo en los dos instantes de este gas en un cilindro, bueno, algo así más o menos, bueno, de esta forma, ¿no es cierto? Donde en este caso vamos a tomar en cuenta de que está siendo comprimido este gas, ¿no? Y en este caso, bueno, ya hay una expansión, ¿no es cierto? Bueno, acá notamos de que esta es la tapa, ¿no? Del cilindro, ¿no es cierto? Entonces acá existe una cierta
cantidad de gas, el aire, ¿verdad? ¿Y qué pasa luego? Toda esta cantidad de gas se expande ahora en toda esta área o en todo este espacio. Bueno, algo así. ¿De acuerdo? Es el instante inicial, este es el instante final, ¿no? Ahora, en el instante inicial, hacemos notar de que acá está una presión 1, temperatura 1 y también volumen 1. Mientras que en este caso bastaría una presión 2, temperatura 2 y también el volumen en este caso 2. ¿Verdad? Bien, ahora lo que nos pide que calculemos es la presión en este caso presión 2 y temperatura 2, ¿no es cierto? Y el trabajo realizado. Mientras que volumen 1 y volumen 2 son datos, ¿no ve? ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos calculando? Haremos rápidamente. Para hallar precisamente estas temperaturas, esta temperatura y esta presión, ¿no es cierto? A ver, vamos a acudirnos antes para hallar la presión, ¿no? Decimos, a ver, para hallar presión. Para hallar indicamos presión, ¿no? Acudimos a la fórmula que hemos indicado, presión 1, volumen 1 elevado a gamma. Esto es igual a presión 2, volumen 2 elevado a gamma. ¿Están de acuerdo? Y acá queremos calcular la presión 2. Presión 1 es dato, por si acaso. Entonces, despejando presión 2, ¿no? Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a presión 1. Ahora, volumen 2 lo llevo al otro lado a multiplicar, a dividir, ¿no ven? Relacionando con esta B1 y aplicando, en este caso, propiedades de exponentes, vamos a tener directamente que esto es igual a volumen 1 sobre volumen 2 elevado a gamma. ¿Está bien? ¿Se despejé? Está correcto, ¿verdad? Entonces, de esta forma, presión 2, ¿no? Es igual a presión 1, pero presión 1 está dado por 55 atmósferas, ¿no es cierto? Volumen 1. Volumen 1 nos indica, en este caso, que es el volumen inicial. Estamos hablando de 40 ¿qué? Centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Y volumen 2 es el volumen final. Estamos hablando de 900, también en centímetros cúbicos. Y elevado en este caso a gamma. Este valor de gamma es 1.3. Por lo tanto, este resultado vamos a obtener en unidades de atmósferas. ¿Cuánto es ese valor? ¿Pueden calcular? No sé si coinciden conmigo. Es 0,96 atmósferas. ¿Está correcto? Ustedes notarán de que se va a simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico. Hacen esta división, elevan a 1.3. Multiplican por 55. De ese valor, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen ustedes? Bien, ahora, para hallar la temperatura final, para hallar indicamos temperatura. ¿No es cierto? Para hallar temperatura, como el proceso es adiabático, ¿no es cierto? Vamos a hacer uso de la formulita temperatura 1, volumen 1 elevado a gamma menos 1. ¿No? El volumen, ¿no? A gamma menos 1. Esto es igual a temperatura 2 multiplicado por volumen 2, también volumen elevado a gamma menos 1. ¿No es cierto? Entonces, esta relación queremos hallar temperatura 2. ¿Sí? Esta temperatura final. Entonces, si este despeje, vamos a tener temperatura 1, ¿no es cierto? Acá volumen 1 sobre volumen 2. Y esta relación elevado a gamma menos 1. ¿Está bien despejada? ¿Sí? Pues, por lo tanto, esta temperatura 2, ¿no es cierto? Pero antes, esta temperatura 1, si bien nos da
el dato en grados Celsius, ¿verdad? Entonces, para llevar a grados Kelvin, 500 a 500 más bien, vamos a sumar 273, ¿no? Y este valor da 773 grados Kelvin. ¿Está bien ese valor? Entonces, temperatura 1, o más bien, ya conocemos algunos. Entonces, empezando en esta formulita, temperatura 2 decimos, ¿verdad? Es igual a temperatura 1, pero temperatura 1 es 773 grados Kelvin. Acá nuevamente, en paréntesis, volumen 1. Pero volumen 1 es 40 centímetros cúbicos dividido entre 900 centímetros cúbicos. ¿No es cierto? Y vamos a multiplicar, o elevar más bien, a gamma menos 1. Pero gamma tiene el valor de 1,3, ¿verdad? Y vamos a restar menos 1. Entonces hacemos toda esta operación y esta temperatura 2 vamos a calcular en grados Kelvin. ¿Cuánto sale, por favor? Eliminamos centímetro cúbico con centímetro cúbico. 40 dividido 900 elevado a 1.3 menos 1 es 0,3, ¿verdad? ¿Sí? Y luego multiplicamos por 773. ¿Cuánto es ese valor? ¿Pueden calcular? No sé si coinciden conmigo. 303.75 grados Kelvin. Está bien, ingeniero. ¿Está correcto? Ya, y esto es equivalente, si lo llevamos a grados Celsius, ¿cuánto sería? A ver, réstenlo 273. Y vamos a conocer en grados Celsius. Sale 30,75 grados Celsius. Sí. ¿Ya? Entonces es la temperatura final, ¿no? Cuando este gas se expande desde este volumen hasta este otro volumen. ¿Están de acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo calculamos el trabajo realizado? El trabajo realizado lo vamos a calcular utilizando la formulita también que les mostré a un principio, ¿no es cierto? A ver, acá indicamos trabajo realizado, ¿no? Trabajo indicamos realizado. Este trabajo realizado desde el punto 1 al punto 2 está dada por presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1, dividido entre 1 menos gamma. Esta es la formulita, ¿no?, que se utiliza en procesos adiabáticos. Por lo tanto, este trabajo realizado va a ser igual a ¿qué? Presión 2, ya la conocemos, 0,96 atmósferas, multiplicado por el volumen 1. Pero fíjense, algo que quería hacerles notar, ¿verdad?, es en cuanto a volúmenes, ¿no es cierto? En este caso, pero antes de empezar les indico, en un litro existe 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Ahora, el volumen 1 está definida como 40 centímetros cúbicos. En 100 litros, ¿cuánto será esto? Va a ser igual a 0,04 litros. Está correcto, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora, el volumen 2 está dada con 900 centímetros cúbicos, o lo cual tenemos que decir 0,9 litros. ¿Sí? Entonces, estos son los valores que vamos a reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, trabajo de 1 a 2, ¿no? Presión 2 nos indica que 0,96 atmósferas, ¿verdad? Volumen 2, acá está, 0,9 litros.
¿no? Menos presión 1, pero presión 1 hemos indicado que es, en este caso, 55, ¿verdad? 55 atmósferas. Y vamos a emplazar por volumen 1. Volumen 1 es 0,04 litros, ¿no? Indicamos litros. ¿No es cierto? Todo esto vamos a dividir entre el 1 menos gamma, pero gamma es 1,3. ¿Cuánto sale este trabajo? Ustedes me pueden calcular. Y el resultado va a estar en la atmósfera litro. Esas son las unidades. No sé si coinciden conmigo. 4,45 atmósfera litro. ¿Está bien? Este trabajo es positivo, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque precisamente el gas se está expandiendo. Si es que el gas se estuviera comprimiendo, seguramente este trabajo les va a dar negativo. ¿Sí? En los apuntes está un problema parecido. Les vayan analizando también en los apuntes que les he enviado, ¿no es cierto? Y analicen ese ejemplo. Esta es la forma, jóvenes, de analizar un proceso adiabático, aplicando la fórmula, en este caso, que se ha mostrado. ¿Están de acuerdo? Bien, jóvenes, antes de concluir la clase, quería indicarles de que dentro de una semana van a estar dando ya el segundo parcial. También les envié la nota respectiva, está en la plataforma Moodle, pero también en WhatsApp, ¿no? En nuestro grupo. También está indicado aquello, ¿no? Los temas para este examen va a ser el capítulo 3 y el capítulo 4, o sea, los dos últimos capítulos, ¿no es cierto? También les he enviado una práctica de 13 problemitas, 13 ejemplos. No es necesario presentar, jóvenes, esa práctica. Les aconsejo que vayan resolviendo. Es posible que entre preguntas parecidas al examen. Solamente puedo cambiarle un número nada más, pero vayan resolviéndolo. ¿Sí? El próximo viernes, jóvenes, es el segundo parcial, de 3 de la tarde hasta 4 de la tarde. O sea, similar al que era en el primer parcial. ¿Sí? Inge, una pregunta, una duda con el ejercicio de la fórmula del CP. ¿Es 5 sobre 2 o es 3 sobre 2? CB Porque ha cambiado aquí la... es 3 sobre 2 y CP es 5 sobre 2. ¿Ya? Ah, ya está dictado así. Sí, está Ya. deducido hasta los apuntes. Vean los apuntes, ahí está bien deducido esos números. ¿Listo? Ya, gracias. Ya, luego eso es todo por ahora, se nos va acabando el tiempo. Nos vemos en el examen la próxima semana. Bien, hasta luego y gracias. Sí.